Muchas gracias, Jamie. Es un gusto para nosotros compartir este espacio tan importante en el cual nos acompañan el día de hoy eh, tres muy importantes panelistas. Luz María Sea, directora de Ética y Cumplimiento de Frontera Energy; César Roldán, jefe de la Unidad de Cumplimiento, Vicepresidencia de Riesgos de EPM; y Diego Pinzón, Compliance Officer de Siemens Energy. Para dar inicio a esta conversación, en primer lugar me gustaría que cada uno de ustedes presente las acciones que han tomado en temas anticorrupción basadas en las prácticas que han sido reconocidas como buenas prácticas en prevención y lucha contra la corrupción en el sector privado. Si gustas, Luz María, empezamos contigo. Muchas gracias, Fabián, y bueno, gracias a todos. Para Frontera es un gusto poder compartir con todas las empresas interesadas en la ética, la buena práctica que fue seleccionada, que fue embajadores de cumplimiento, influenciadores de integridad por excelencia. Esta es una práctica que hicimos con el ánimo de profundizar en nuestro conocimiento de la cultura de integridad a lo largo de los distintos niveles de la organización. Todos conocemos en temas de ética y cumplimiento la importancia del tono desde la dirección, del tone from the top, pero creemos que es muy importante también hablar con claridad, con conocimiento desde la gerencia media. Entonces, Embajadores de Cumplimiento es un espacio de conversación, de intercambio de conocimientos entre los líderes de la organización, a los que llamamos patrocinadores, y la gerencia media, más de 150 líderes y gerentes dentro de la organización, tanto de la administración de la compañía como de campo, para hablar de compliance, pero hecho a la medida de Frontera, en el negocio específico de nuestra empresa, de nuestra industria, hablando desde cómo se percibe a nivel de la presidencia, de la dirección financiera o del CFO, a nivel del área de exploración, a nivel del área de producción, a nivel del área de talento humano, todos los riesgos y las maneras de mitigarlos también en el día a día. Entonces es una oportunidad para esta gerencia media durante todo el año tener estas distintas conversaciones con los líderes de la organización en temas de ética y además asumen ellos ese conocimiento más profundo que les permite multiplicarlo en sus equipos y tener sobre todo pertinencia, oportunidad en los mensajes en el día a día. Entonces nuestra organización en general, teniendo ya a sus jefes, a sus supervisores de línea, absolutamente apropiados del tema de ética y cumplimiento, tienen la posibilidad de oír en el día a día, cuando se presenta una duda, cuando se presenta una inquietud, cuando hay un problema, cuál podría ser la solución a esa disyuntiva ética y saber si es necesario escalarla, buscar una solución distinta, tomar un camino diferente. Entonces, este programa de embajadores de cumplimiento que lo llevamos haciendo ya 2 años a lo largo de toda la organización, en realidad nos ha permitido eso, tener un conocimiento masivo, más profundo, más cercano en el idioma del negocio del día a día, de todos los temas de todos los temas de ética y cumplimiento, y por eso verdaderamente creemos que es útil y los invitamos a replicar esta práctica. Muchas gracias, Luz María. Muy interesante la práctica y por algo fue reconocida entre las buenas prácticas de nuestra publicación. Una pregunta, Luz María, es ¿qué tan fácil fue implementar ese lenguaje de lo ético al interior de la organización en el sector específicamente? ¿Cuáles fueron los principales retos en ese ejercicio? Bueno, la verdad, creo que es una práctica de sencilla implementación siempre y cuando haya compromiso de todos en el tema. En realidad nos tomó fue un poco de planeación y tiempo de los distintos ejecutivos, obviamente de la gerencia media también, pero era una oportunidad de conversar en entornos diferentes. Entonces, planificar cuáles son los temas donde la gente tiene dudas o problemáticas éticas, los analizamos y vimos que en realidad todos los niveles de la organización se pueden presentar y queríamos que cada uno desde su experiencia le explicara a la gerencia media cuáles son las posibles soluciones a esos dilemas, a esas circunstancias y involucramos también a la gerencia media en esa posibilidad de ser líderes en temas éticos también hacia abajo en la organización y vimos cómo ellos incluso hicieron una cantidad de prácticas de multiplicación del mensaje fuera del libreto. Ellos innovaron, ellos crearon sus propias maneras de compartir
con sus equipos en el día a día, utilizando, por ejemplo, el compliance moment o el minuto de compliance al empezar cualquier otra reunión operativa, incluso también hablar de compliance con los proveedores. En fin, se volvió un tema ya de propiedad de toda la organización. Muy interesante, Luz María. Bueno, pasemos, muchas gracias, Luz María. Pasemos entonces a César con la misma pregunta. ¿Nos podrías, por favor, hablar un poco acerca de la práctica, de la buena práctica que fue documentada en la publicación y decirnos qué acciones se han tomado a partir de ella? ¿Cómo no? Buenos días a todos. Efectivamente, nosotros postulamos la práctica de medición anual del clima ético. ¿Qué venimos haciendo en el grupo EPM? El grupo EPM presta servicios públicos domiciliarios no solo en Colombia, sino en varias geografías latinoamericanas. Nosotros hace unos 6 años reconfiguramos nuestro modelo de gestión ética al interior de la organización con base en el modelo de la USAID. Y con base en esa reforma o reestructuración que hicimos del modelo de gestión ética, dijimos, tenemos que medir el impacto. La gente pregunta, ¿puedo yo medir la cultura ética de una organización? Y dijimos, sí, vamos a medir esa gestión ética en la organización con el grupo dirigido al grupo de interés gente PM, o sea, a los trabajadores de la organización. Por eso desarrollamos un instrumento basado también en este modelo de la USAID, en el cual lo que pretendemos es hacer una medición de cómo está viendo la organización la gestión ética al interior de la organización. El instrumento está basado en 9 categorías. Esas categorías hacen unas afirmaciones y nosotros le adicionamos 3 categorías adicionales. Entonces, las categorías básicamente lo primero que hacen es una reflexión del individuo, del servidor, el colaborador de la organización en cuanto a la ética. Unas preguntas muy personales, si yo soy transparente, si actúo con transparencia, si tengo clara esos valores de la organización. En la segunda categoría ya pregunta por la transparencia de los trabajadores en general. Ya no la situación está focalizada en la persona, en el individuo, sino en los demás. Si creo que los colaboradores, los trabajadores de PM son transparentes, si aplican las normas, si se guían por ese actuar ético en la organización. Fuera de eso, hay otra serie de categorías, ya es calificamos o evaluamos el liderazgo ético de los directivos de la organización. Incluso eso nos llevó a modificar nuestro manual de funciones, donde los directivos de la organización, todos tenemos una función de liderar esa gestión ética al interior de la organización. Entonces, entre las afirmaciones se le pregunta a los colaboradores si están identificando esos comportamientos éticos y ese liderazgo ético en el ADN de los directivos. La cuarta categoría pregunta por EPM como sujeto ético, cuál es la relación de EPM con sus colaboradores, es decir, si se respeta el derecho a asociación, si los procesos de selección son transparentes, si la capacitación es pertinente, si va dirigido a aquellos que la requieren, si se genera impacto, si se han generado esos distintos espacios de conversación ética en la organización. Y ya después empieza a medir también la percepción en relación con ese trabajo ético con los distintos grupos de interés. Es decir, cómo es la relación de EPM con los proveedores y contratistas, cómo es la relación con otras entidades públicas, cómo nos relacionamos nosotros con la comunidad, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, si es una empresa que está liderando esa gestión en pro del medio ambiente, si hay un compromiso, una responsabilidad social empresarial en temas de conservación y aprovechamiento. Y en la novena categoría, que es la que propone el modelo de USAID, se pregunta por la construcción y la gestión ética en la organización. El instrumento, lógicamente, nosotros lo venimos aplicando desde hace más de 6 años. En los últimos 6 años lo hemos aplicado 5 veces. Esa categoría de la construcción y la gestión ética ha ido evolucionando. El modelo se adapta porque, por ejemplo, al principio preguntamos cómo se está construyendo el código de ética, porque nosotros hicimos una reconstrucción del código de ética del manual de conducta empresarial, pero en el último año ya lo que preguntamos es cómo han visto la gestión, por ejemplo, el comité de ética, si saben de la existencia de ese comité de ética, si han recibido sensibilización, si ha habido comunicación al respecto. Y las 3 siguientes categorías, que fue las que incluimos nosotros, yo quiero comentarles que esta herramienta la estamos aplicando en todo el grupo EPM, tanto en filiales nacionales como internacionales. El instrumento es igualitario para todos, solo le adaptamos el nombre de la empresa. Preguntamos una pregunta, yo digo que muy universitaria, muy de conocimiento, es cuáles son los valores del grupo EPM, cuáles son los valores de nuestro código de ética, cuáles son en la otra categoría los principios del actuar
ético. Y la última categoría fue una categoría que nos parece bien importante y la hemos considerado, es una evaluación de nuestro canal de denuncias, de nuestro canal ético Contacto Transparente, donde le preguntamos a las personas con unas preguntas condicionadas si ha habido, si se ha percatado una situación inapropiada, si la ha reportado o no. Si la reportó, seguimos indagando por qué medios utilizó, si no, por qué no lo hizo, qué confianza o desconfianza hay con los distintos mecanismos. Y en dos momentos distintos de la encuesta preguntamos si considera que la organización es ética o no, y al final si ha percibido o ha sido testigo de situaciones o comportamientos inapropiados, para contrastar esas dos preguntas, uno muy basado en la creencia y el otro en la realidad de la vivencia de las personas. Una vez nosotros hacemos esta medición, acabamos de terminar la medición del 2022, empiezan los resultados. Y los resultados es que el objetivo es, nosotros en nuestro modelo de gestión ética tenemos una hoja de ruta. Entonces, en esa hoja de ruta hay una serie de actividades. Esas actividades están sometidas a una revisión por el comité de auditoría, por el comité de ética y por el comité de gerencia. Y en esa hoja de ruta alimentamos con los hallazgos de esta encuesta anual el plan de trabajo y los planes de mejoramiento en relación con la gestión ética al interior de la organización. Lo socializamos, lógicamente, los resultados los socializamos a nivel de los distintos grupos primarios, asistimos a los grupos primarios y consideramos esta socialización como parte de esos espacios de conversaciones, o lo otro llamamos tomas éticas al interior de la organización. Básicamente ese es como global el ejercicio, que es fácilmente replicable, y consideramos que lo hemos puesto a disposición de cualquier empresa que quiera poner en contacto con nosotros para que no tenga que ponerse a inventar el agua tibia nuevamente. Muchísimas gracias, César. Muy interesante el ejercicio de adaptación de una metodología que ustedes hicieron, porque estabas mencionando que usaron el modelo de gestión ética de USAID y que a partir de ese empezaron a trabajar. Yo quisiera preguntarte cuáles fueron los principales retos en ese proceso de adaptación de la metodología para adecuarla a la organización. Primero, el modelo de USAID está muy enfocado a entidades públicas, pero yo creo que es un modelo que se puede aplicar a cualquier organización. En términos de terminología, en terminología hablaba, por ejemplo, de unos agentes éticos 1 y agentes éticos 2. Entonces decía, eso suena un tema muy matemático, más bien es gestores éticos y movilizadores éticos. Entonces hicimos una serie de adaptaciones, reconfiguramos nuestro código de nuestro comité de ética conforme la metodología, y adaptamos un poco el instrumento. Yo creo que el instrumento permite esa libertad de adaptación al tamaño de la organización. Tanto es así, como les decía, esto va dirigido a gente PM, pero con base en el conocimiento que obtuvimos del instrumento dirigido al grupo de interés gente PM o colaboradores, diseñamos un instrumento más pequeño dirigido, por ejemplo, a proveedores y contratistas, a comunidad, a líderes de opinión, periodistas, para también tener como esa percepción y poder decir, vea, sí tenemos unos medidores de impacto de esa gestión ética al interior de la organización. Muchísimas gracias, César. Muy interesante el proceso. Bueno, Diego, igualmente nos gustaría escuchar cuál ha sido la experiencia implementando la buena práctica que está documentada en esta publicación. Hola Fabián, buenos días a todos. Bueno, no, primero que todo quisiera agradecerle pues a Pacto Global, Alliance for Integrity y UNODC por promover estos espacios para compartir buenas prácticas, donde podemos compañías de todos los tamaños conocer un poquito más de lo que están haciendo todos los demás. Y obviamente pues saludar a César y a Luz María, colegas con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Bueno, ahora entrando un poquito en detalle en la buena práctica que queremos compartir desde Siemens Energy, se trata la correcta gestión de socios de negocio, solo trabajar con contrapartes confiables. Y aquí lo que queremos mencionar es, bueno, primero explicar un poco qué es un socio de negocio. Un socio para Siemens Energy, un socio de negocio es vital, que son aquellos terceros que interactúan en tu nombre ante otros terceros, y para nosotros son fundamentales para nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque nos permiten llegar a nuevos mercados, a nuevos clientes, desarrollar procesos en los que no somos expertos, o por ejemplo, nos permiten por medio de uniones temporales o consorcios poder ofrecer mejores soluciones o mejores productos a nuestros clientes finales. Entonces, por eso los socios de negocio son vitales para nosotros. Pero también hay que reconocer que cuando tú trabajas con socios de negocio, tienes un riesgo, y es que cualquier acto incorrecto que realice uno de estos terceros puede de alguna u otra forma ser responsabilidad tuya. Ya lo dice Transparencia Internacional y la OCDE, que cualquier acto que realice un tercero, cualquier acto incorrecto, puede ser responsabilidad del tercero que lo contrata. Por eso en Siemens Energy hemos diseñado un proceso de gestión de socios de negocio en lo cual evaluamos desde el inicio de la operación cuál es la necesidad que tenemos, por qué estamos necesitando un socio de negocio, y de la mano
de la unidad requiriente, nuestras unidades internas, de nuestras áreas centrales y de nuestra gerencia, tratamos de evaluar e identificar los socios de negocio correctos. Esto siempre de la mano de compliance. Aquí, ¿cómo lo hacemos? En el momento en que se genera una necesidad o se identifica la posibilidad de necesitar trabajar con un socio de negocio, lo que hacemos es, de una forma conjunta, plantearnos diferentes preguntas o diferentes evaluaciones. La primera es, ¿por qué necesitamos un socio de negocio? Es decir, ¿qué es lo que nos va a aportar este tercero que nosotros internamente con nuestros recursos no podemos hacer? Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué es lo que él va a llegar a ejecutar? Segundo, que para nosotros es vital, es entender por qué ese socio de negocio y no otro que haga lo mismo en el mercado. Es decir, ¿qué es lo que hace a este tercero el partner o el socio ideal para trabajar con nosotros? Aquí evaluamos aspectos como, por ejemplo, la experiencia, la capacidad, temas pueden ser de licencias, conocimiento del mercado. Este tipo de variables nos ayudan a determinar que estamos encontrando la contraparte confiable e ideal para trabajar con nosotros. Pero por último, tenemos que entrar a evaluar si hay alguna señal de alerta que nos genere algún riesgo, como puede ser algún tipo de señal de integridad negativa, es decir, el tercero ha tenido investigaciones o ha sido sancionado por temas de incumplimiento de leyes o normas, ahí por qué fue la sanción o por qué ha hecho el tercero para solucionar esto. ¿Dónde va a interactuar el tercero? Es decir, ¿va a actuar con el gobierno? ¿No va a interactuar con gobierno? Estos son variables que nosotros tenemos que analizar. ¿Cómo lo identificamos? ¿Fue algo que nosotros ya habíamos trabajado con él? ¿Alguien nos lo referenció? ¿O fue por alguien que nos lo está tratando de imponer? Eso también es clave. Y también para nosotros otro factor que es fundamental es la estructura de pago. Es decir, no solo cuánto le voy a pagar, sino cómo se lo voy a pagar. Es decir, ese valor que yo le voy a pagar por el servicio que está prestando está acorde a mercado y cómo es la forma en que yo voy a pagar eso. Cuando ya logramos evaluar todos estos aspectos, lo que hacemos es proceder a crearlo en una herramienta, hacer todo el cuestionario e incluir unos niveles de aprobación que van desde el más bajo hasta el más alto, que es nuestra casa matriz. Los digamos, socios de negocio de mayor riesgo tienen que ser aprobados directamente por nuestra casa matriz. Adicionalmente, ya cuando el socio de negocio está aprobado, procedemos a incluir en su contrato unas cláusulas específicas de compliance relacionadas con socios de negocio, con el fin de que él también sea consciente de las obligaciones o las expectativas que Siemens Energy tiene hacia él. Y por último, hay una parte fundamental que es el monitoreo constante, porque lo que nosotros hicimos o lo que yo acabo de explicar es como tomar una foto en un momento puntual, pero ¿qué pasa si durante la relación de negocios algo cambia? Entonces ahí es muy importante que las unidades de negocio nuestras y el área de compliance de manera conjunta hagan un monitoreo. Para lograr esto, pues también es importante darle capacitación al socio, porque siempre hemos hablado de socio y es importante que el tercero también sea una relación de gana-gana, no una relación donde yo impongo mis normas, tú las aceptas, sino explicarle por qué le estamos pidiendo esto, cuál es el beneficio que hay detrás y acompañarlo en ese proceso. Porque la idea es lograr de manera conjunta alcanzar metas, pero siempre dentro de la ética y la integridad y que los dos se sientan, digamos que satisfechos del trabajo que están haciendo de manera conjunta. Todo esto tenemos una herramienta donde podemos hacer todo este proceso sistematizado, pero a grandes rasgos esto es lo que digamos que es la buena práctica, la correcta gestión de socios de negocio. Igual como lo mencionaba Luz María y César, pues también estamos abiertos a compartirlo con otros colegas, con otras compañías. De pronto la herramienta va a ser diferente, pero la esencia, que es lo importante, es lo que queremos compartir. Muchísimas gracias, Diego. Quisiera preguntarte, precisamente en relación con esa debida diligencia que ustedes adelantan para la identificación del socio de negocios correcto, me gustó la expresión que utilizas. Como este tipo de buenas prácticas no solamente son para ser replicadas por grandes empresas como las que ustedes representan, sino también para pequeñas y medianas empresas, ¿tú podrías de pronto compartir con nosotros 3 temas que sí o sí tiene que tener en cuenta una empresa a la hora de hacer ese ejercicio de escoger al socio de negocio correcto? Ok, perfecto, te entiendo. Mira, yo diría lo primero es tienes que entender claramente tu necesidad. ¿Por qué estás trabajando con ese socio de negocio y
por qué ese socio de negocio es el que tú quieres utilizar. Eso es importante. Yo siempre he dicho, es como tratar de venderte algo que tú no quieres comprar. La unidad de negocio, el que lo quiere involucrar, tiene que decirte por qué él es con quien quiero trabajar, qué es lo que él me aporta, cuál es su valor agregado. Segundo, digamos que hoy contamos con tecnología. Una pequeña empresa puede, simplemente entrando a Google y haciendo una búsqueda general, puede identificar señales de alerta con relación a un tercero. Entonces, eso es importante. Es decir, buscar el nombre de la empresa, pedirle su cámara de comercio y su certificado de accionistas, bien es ver quiénes son los dueños detrás de esa compañía. Eso también es clave. Con Google lo puedes, bueno, pedir esta información y googlear. Encuentras de fuentes públicas mucha información que te va a dar un norte hacia dónde te puedes mover. Y por último, ser consciente de la compensación que le estás dando a ese tercero. Es decir, tener la total seguridad de que el dinero que se está invirtiendo ahí es porque el tercero, digamos que es un valor a mercado, es un valor que el tercero merece y no que estás dejando espacio a que tal vez parte de ese dinero se pueda desviar a fines incorrectos. Porque vuelvo y repito, al final, si ese tercero, ya sea porque tú lo pediste o porque tú no fuiste lo suficientemente claro en prohibírselo, puede hacer un uso indebido de estos recursos, tú puedes llegar a ser responsable. Digamos que yo te diría, son esos 3 pasos, igual a medida que vas desarrollándolo puedes irle metiendo más cosas, más tecnología, pero por lo menos tú tienes que tener la claridad de esas 3 pautas, cómo manejarlas, y creo que con lo que te digo, pidiendo la información con internet, con Google, puedes hacer una debida diligencia básica que te pueda dar un resultado que te permite andar con cierto nivel de tranquilidad. Excelente, muchísimas gracias, Diego. Si les parece, pasamos a la segunda pregunta. Bueno, revisemos a ver desde la perspectiva de cada una de sus organizaciones, ¿qué recomendaciones pueden dar ustedes para promover la lucha contra la corrupción? Ya sea medidas de carácter preventivo, ya sea canales de denuncia, como lo han mencionado. ¿Qué recomendaciones ustedes darían a empresas que trabajan dentro de su mismo sector para prevenir y luchar contra la corrupción? Entonces, Luz María, nuevamente te doy la palabra. Gracias. Gracias, Fabián. Bueno, yo creo que cada día es un poco más regulado este tema, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de su tamaño, de la regulación que le aplique. Debe haber un sistema de control suficiente que cumpla pues con esos elementos que le generen seguridad a los grupos de interés, a los accionistas, a las autoridades, etcétera, etcétera. Pero adicional a esto, yo creo que en realidad lo más importante es generar un ambiente de verdadera cultura de integridad. Esto no es una cosa que se hace en un instante y con una sola actividad, es algo que tiene que irse generando poco a poco y requiere especialmente coherencia. Coherencia en el actuar de cada uno de los miembros de la organización, porque la cultura de integridad, que es un reflejo de lo que somos, de los valores que vivimos, en realidad funciona cuando aplica de manera sensata, de manera razonable, de manera justa, en todas las ocasiones y a todos los niveles de la organización. Y la gente lo percibe y empieza a creer que hay una razón de ser detrás de tener una cultura de integridad. Los controles que a veces y los procesos que son importantes y necesarios, pero a veces un poco cansinos para la organización, cuando se entienden en el por qué y el para qué, y cuando van coherentes con esos valores, la gente los apropia y los puede ejecutar en su día a día, entendiendo que son importantes para alcanzar los objetivos del negocio de manera sostenible. Ese es como lo primero que yo diría, Fabián, cultura de integridad basada en valores y coherencia al aplicarla. Y un tema que es a veces obvio, pero también muy importante, es orden y trazabilidad. En realidad, estos temas deben ser sencillos, deben ser simples, pero deben ser siempre de fácil acceso a la organización, deben tener un orden, deben tener todas las decisiones, una documentación y una trazabilidad, porque la corrupción se nos mete a veces por las rendijas menos previstas, y lo que queremos aquí es que la organización en general, no solamente el área de cumplimiento, pueda prevenir, detectar y mitigar cualquier situación inadecuada. Y tal vez el tercer punto que yo recomendaría, que es súper importante y de pronto va muy cercano al primero, es verdaderamente tener una cultura de confianza para levantar la mano. Necesitamos que todo el mundo se sienta empoderado y dueño de la ética y el cumplimiento y se sienta que puede decir, no me queda claro esto está mal, se lo pueda decir en primera instancia a su supervisor de línea
o que pueda buscar el apoyo del área de cumplimiento si es necesario. Pero esos son los 3 elementos que yo recomendaría. Una cultura de integridad basada en valores, orden, trazabilidad de todos los elementos y con transparencia visible a toda la organización, y una cultura de levantar la mano. Muchísimas gracias, Luz María. Muy claro, eso incorporar en el ADN de la empresa la ética y la cultura de transparencia e integridad es algo muy importante. Y igualmente, la pregunta para ti, César. Cuéntanos desde la perspectiva de tu organización líder en el sector, ¿qué recomendaciones darían ustedes para prevenir la corrupción? Yo coincido plenamente con lo que nos dice Luz María, y es en el sentido de que, venga, quienes movilizan las organizaciones somos nosotros los individuos, y en la medida que las personas incorporemos esa serie de comportamientos, esos compromisos, que asumamos la capacidad de construir esa serie de dilemas éticos y no demos todo por obvio, porque los seres humanos somos muy dados a dar todo por obvio y nada es obvio, preguntar el por qué, si me mandan un mensaje yo, interpretar ese mensaje y decirle al otro, ven, este es el mensaje que usted me está enviando. Desde el punto de vista de la gerencia, el tono de la gerencia es vital, cuando con el ejemplo se construye más que con la represión. Yo creo que hay que construir una serie de instrumentos, pero las decisiones son desde el individuo. Cuando yo veo y logro llevar como organización el impacto que tienen estas situaciones frente a los individuos en temas de prevención del lavado activo, financiación del terrorismo, o incurrir en una multa, en una práctica, en una conducta inapropiada, yo creo que hemos avanzado y vamos a ganar un punto bien importante en esa evolución cultural de las organizaciones. Yo soy del convencimiento de que nosotros no cambiamos la cultura evoluciona o se va condicionando a cierta forma. También soy un fehaciente defensor de que no, estamos sobrediagnosticados. Yo creo que Colombia y los países latinoamericanos, por ejemplo, con las últimas mediciones de Transparencia Internacional, excepción de Uruguay, Chile, no pasamos de 40 puntos sobre 100. Entonces, yo creo que es la hora de empezar a demostrar a la organización esas acciones internas que estamos desarrollando. Hay un autor español, el profesor Antonio Argandoña, y lo ha utilizado Pacto Global en los temas de la corrupción en las empresas, de la importancia primero de hacer esa construcción interna. Una vez yo tengo esa construcción interna, esas prácticas internas, que la organización conozca que están operando, que funcionan, como dice Luma, que hay una trazabilidad, que hay una forma oficial, están oficializadas dentro de la organización y no fue que se las inventó alguien, sino que tienen su razón de ser. Una vez yo tengo construida esa serie de instrumentos y mecanismos internos, no dejarlos sobre el papel o sobre la página web, como decíamos en estos días. No, hay que darles vida y hay que ponerlos a operar. Y esas prácticas internas hay que comunicarlas. Entonces viene esa segunda etapa que propone el profesor Argandoña, comuníquelas a sus distintos grupos de interés. Usted tiene una política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción, el soborno, notifique esa política, dele publicidad. Usted tiene un manual de conducta empresarial donde prohíbe regalos, invitaciones, hospitalidades, notifíquela a todo su grupo de interés. Pero si usted le está, por ejemplo, en su manual de conducta empresarial a sus colaboradores, prohibiendo, entre comillas, así sea negativa, la propuesta de no recibir regalo o invitaciones, haga una, que sea consecuente, por ejemplo, en su código o manual de conducta para proveedores y contratistas. Dígales a ellos que no ofrezcan invitaciones, hospitalidades o algún otro tipo de hospitalidad a las personas en la organización. Una vez yo tengo las políticas internas, todas esas prácticas internas, las comunico a mi grupo de interés, que como la segunda etapa, viene la etapa de mayor madurez y creo que es estos ejercicios que venimos haciendo aquí y son las acciones colectivas. Cuando ya nos comprometemos los sectores, esa empresa extendida, esa empresa que va desde competidores o proveedores, clientes, etcétera, yo creo que es muy bueno porque va fortaleciendo ese ambiente de lucha o de prevención de la corrupción, porque yo creo que coincido con Luma, esto es un tema muy de prevención, de levantar la mano, de hacer gestión, de que nos cuestionemos todos. No es tanto de la represión, porque creo que está comprobado que eso no ha funcionado, pero en la medida que la cultura organizacional vaya evolucionando a ese tema preventivo, con una serie de instrumentos y mecanismos que los podemos enriquecer al interior de la organización y de nuestros sectores, avanzamos ampliamente en ese, lograr ese talante ético, digo yo, que queremos entregarle o que reflejen o practiquen nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, César. Al final voy a dejar una pregunta para compartirla con los 3 panelistas. Adelante, Diego, si nos puedes compartir desde tu sector, ¿qué recomendaciones podrías dar para promover mecanismos para la prevención y lucha contra la corrupción? Claro, Fabián. Mira, yo opino que lo principal es que debemos entender que la lucha contra la corrupción o la complicidad con la corrupción es un asunto de todos y que cada uno de nosotros a diario podemos poner nuestro granito de arena en esta lucha. Es decir, respetando las normas, las reglas, actuando con coherencia y con ética, yo creo que eso realmente genera los cambios sostenibles. Como mencionan César y Luz María,
esto es importante, uno tiene que vivir estos valores, lo que, digamos, que hacer lo que dice. Eso para mí es clave. Lo segundo es que como organizaciones debemos mirar primero hacia adentro, es garantizar que nuestros colaboradores entienden por qué hay detrás de esto. Es decir, la razón por las que hacemos estos programas, el impacto que tienen, cómo no solo tienen un impacto positivo a la organización, sino también para ellos. Empezar a trabajar en ese tema de la socialización y de que ellos se apersonen del programa de cumplimiento y que entiendan que esto tiene una razón de ser. Adicionalmente, como lo menciona César, hay que trabajar externamente, hay que trabajar con tus grupos de interés, con tus clientes, con tus proveedores, con tus competidores, con todos los que tienes alrededor para empezar a generar espacios de discusión donde podamos hablar de cómo podemos mejorar, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué me pueden ayudar. Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando uno trabaja en temas de cumplimiento. Yo no sé, es mi experiencia, yo voy a varios años en esto. Y a mí me gusta mucho el tema de cumplimiento porque tú cuando trabajas con estos temas, tú no ves al compliance officer o oficial de cumplimiento de otra compañía como tu competencia. Tú lo ves como un aliado, como una persona que te puede ayudar a crecer, a mejorar, a mejorar en el tema de cómo puedo yo proteger mi organización. Y aquí yo quiero comentar algo. Yo llevo como 10 años trabajando en temas de cumplimiento, muchos años trabajando hacia el interior de la organización, mirando procesos, mirando temas internos. Y hace 3 años asumí el rol de Compliance Officer de Siemens Energy, donde ya me tocó empezar a trabajar hacia afuera también. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no contactas oficiales de cumplimiento de otras compañías y miras lo que están haciendo? Algo que uno puede decir, pero nadie me va a decir su fórmula de la Coca-Cola, ¿sí me entiendes? Pero yo dije, bueno, empecé a buscar oficiales de cumplimiento por LinkedIn, les mandaba invitaciones, me daban el contacto y de las primeras, primero, un poco escéptico y una de las cosas que más me gustó, que me sorprendió mucho es que creo que ninguno me dijo que no. Todos me aceptaron la reunión. Pero, y recuerdo de las primeras reuniones que tuve, fue con Luz María y con César, quienes sacaron tiempo de sus agendas, no me conocían y me explicaron qué hacían, me explicaron sus buenas prácticas, me explicaron ellos cómo veían el compliance en el sector energético y oil and gas, me dieron consejos que atesoro y que el día de hoy todavía sigo poniendo en práctica, pero sobre todo compartimos qué nos había salido mal, que, oye, mira, esto se puede mejorar así, esto se puede mejorar acá. Y eso me gusta del cumplimiento, de que entre todos nos apoyamos a ver, tú sabes cómo hacer esto porque yo no tengo ni idea. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Una de las principales cosas para luchar contra la corrupción es el trabajo en equipo. Porque como dicen por ahí, una golondrina no hace primavera. Y solos, por mejor programa de compliance que tengas, que no hay programa perfecto, y por grupo de personas más comprometido, si no trabajamos en espacios en conjunto, no vamos a lograr nada. Entonces, a mí me gusta mucho esto del tema de compliance, es ese trabajo en equipo, que aquí siempre tratamos de apoyarnos, de ayudarnos, y eso es lo que puede hacer que al final logremos un cambio de verdad. Porque yo de verdad considero que, como dicen por ahí, somos más los buenos que los malos. Pero si los buenos no actuamos, dejamos que los malos ganen. Entonces ahí tenemos que tomar esas acciones. Yo digo, creo que Luz María, César han mencionado temas supremamente importantes y si tú los ves, todo se basa en trabajar en equipo, dentro de la organización y fuera de la organización. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, voy a hacer 3 preguntitas muy cortas para respuestas cortas, aprovechando este espacio de conversatorio. Uno tiene que ver con si de pronto ustedes pueden dar una clave para superar la resistencia al cambio frente al tema de promoción de la transparencia y la integridad dentro de las organizaciones. 2, ¿cómo promover la cultura de denuncia en las organizaciones? Un tip, aunque ustedes den un tip en cada uno de estos puntos a las personas que nos están viendo. Y en tercer lugar, ¿qué le pueden decir ustedes a las personas acerca de la importancia que tiene la acción colectiva? En una respuesta muy cortica, entonces, ¿cómo superar la resistencia al cambio? ¿Cómo promover la cultura de denuncia? ¿Y por qué es algo en lo que vale la pena invertir la acción colectiva? ¿Comienzo? Sí, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Fabián, la resistencia al cambio creo que la vencemos cuando la gente entiende los beneficios que tiene trabajar con integridad y cuando se sale un poco del paradigma equivocado de siempre se ha hecho de esta manera, todo el mundo lo hace mal, pues no tengo ninguna otra opción. Yo creo que hay que salir de ese paradigma, de esa mala complacencia, y yo creo que hay que entender que por el contrario está medido y comprobado que hacer negocios íntegros
es infinitamente más rentable y sobre todo sostenible en el tiempo. Es responsable y es la manera segura de hacer negocios. Y al final las empresas eso es lo que quieren hacer, negocios exitosos y sostenibles en el tiempo. Entonces yo creo que es mucho de información y de comunicación, como también lo han dicho César y Diego en otros momentos. En cuanto a cómo inspirar a la gente para que levante la mano o haga denuncias cuando sea pertinente, yo creo que hay que tener un sistema bien establecido, explicarle a la gente cómo funciona y generar confianza en el sistema. Hay temas de confidencialidad, hay temas de que a la gente le debe quedar claro que no puede haber retaliaciones y también pues es tema de la sostenibilidad de la organización. La gente cuando denuncia está cuidando a su empresa, está cuidando el adecuado funcionamiento de la misma. Entonces, cuando eso es claro, yo creo que la gente se siente confiada y levanta la mano cuando es pertinente y oportuno. Y en cuanto a la acción colectiva, mira, lo que dijo Diego es verdad, hemos entre nosotros y con muchos otros colegas de la industria hablado permanentemente, también incluso más allá de Colombia, empiezan a haber conversaciones a nivel latinoamericano, de todos podemos aprender y en realidad es que es una responsabilidad de todos. Nosotros cuando ya hemos arreglado la casa o cuando tenemos un sistema suficientemente fuerte, porque nunca es perfecto y siempre hay que seguirlo trabajando, pero cuando ya hemos arreglado nuestro sistema de integridad, tenemos la responsabilidad de ser influenciadores de integridad. Tenemos como empresas grandes e empresas líderes la posibilidad de tocar a muchos en nuestro entorno y demostrarles esa posibilidad de hacer negocios de manera limpia y cómo los hace infinitamente más satisfactorios e igualmente o mejor, más rentables. Muchísimas gracias, Luz María. César, adelante. Listo. Nosotros en tema de esa resistencia al cambio, por ejemplo, siempre terminamos nuestras presentaciones con una frase, inclusive con esa cerraron la publicación de la práctica de nosotros y me voy a permitir leer la del documento. Dice, la integridad es el escenario donde nuestro actuar se encuentra con nuestro decir. Es ahí donde se impone la coherencia. Yo creo que el tema de coherencia entre el decir, el hacer, el actuar es bien importante. Este es un tema también lo digo yo, una frase muy que utilizo en las clases de repetir, repetir y repetir, que cuando yo me esté cansando de repetir, los otros estén empezando a entender. O sea, esto es como un apostolado, hay que estar permanentemente cultivando, cuidando esa cosecha o ese plantío que estás haciendo para poder cosechar resultados. En la medida que la gente ve comprometido al área de cumplimiento, a los profesionales de cumplimiento, a los directivos de la organización, empieza a generarse a acabarse esa resistencia al cambio, que siempre va a existir. Hay gente que nos va a decir, están arando en el desierto, pero yo creo que nunca vamos a estar arando en el desierto. En cuanto a lo que comentamos de la cultura del cambio, es fundamental lo que decía Luzma, el tema del anonimato y la no retaliación, inclusive nosotros lo tenemos como dentro de nuestra política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción, el soborno y frente a las declaraciones de transparencia que hacemos los trabajadores de la organización. Es claro que hay un mensaje, aquí no hay retaliación, porque uno puede encontrarse en situaciones donde cuando llega un incidente a la línea, yo me imagino quién fue, me ha llegado a decir algunas personas, yo ve, nos interesa el hecho, no la persona, es el hecho, vamos presumiendo que es un incidente reportado de buena fe, no nos interesan las personas, sino el hecho que se esté o no presentando para evidenciarlo. Y yo creo que es bien importante en los canales de denuncia mostrar gestión. Cuando la gente se siente escuchada, cuando le mostramos que hay gestión, cuando le entregamos, si sea unas estadísticas, venga, en nuestro canal ético recibió tantos incidentes, atendimos tantos, cerramos tantos, tantos los derivamos en un proceso disciplinario, tantos se derivaron en un proceso penal, tantos fueron cerrados porque no hubo evidencias suficientes o tantos inclusive llegaron a un proceso penal. Estar comunicando esa información permanentemente motiva la cultura de la denuncia. Incluso, como les decía, en nuestra encuesta de clima no tiene que ser por el canal de denuncia. Nosotros preguntamos, vea, ¿usted a quién le reporta ese incidente? Puede ser un sindicato, puede ser a su jefe, puede ser un compañero, puede ser directamente escribiendo al gerente general de la organización o puede ser escribiendo el cumplimiento o utilizando el canal de denuncias. Que no crean que es un canal único, sino que, venga, váyase por el que más confianza le tenga. Lógicamente esperaríamos que el canal esté tan posicionado que no solo sean denuncias, sino también se vuelve un tema de consejería y acompañamiento. Yo creo que esa es una evolución importante en todo este tema de la cultura de la denuncia. En cuanto a la acción colectiva, yo soy un
convencido y lo manifiesto siempre, es claro que el conocimiento no es de una empresa y mucho menos de una organización. Yo creo, y lo decía Diego, el conocimiento es de la sociedad y este es un conocimiento que necesitamos llevar a todas las empresas, llevar a todos los sectores para poder fortalecernos. EPM como tal es un convencido de las acciones colectivas. Nosotros fuimos gestores junto con algunas empresas, ya somos más de casi 40 empresas del sector eléctrico, los agentes del mercado de energía mayorista que hacemos parte de la acción colectiva del sector eléctrico, estamos participando en la acción colectiva del sector agua y tenemos establecido y fundamos, aquí ya son más de 40 grandes empresas a nivel nacional, el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano, donde hay una ventaja y lo que preguntan es bien importante. En la acción colectiva, lo que estamos pretendiendo es, si yo tengo una línea base legal o normativa, puede que muchas empresas estén cumpliendo con esa línea base, pero otras de esa misma acción colectiva estén un poco más desarrolladas, lo que me planteaba Luzma ahora. Qué bueno poder llevar todas esas organizaciones a ese nivel. Entonces, por ejemplo, en un acuerdo colectivo nos ponemos en unos compromisos. Vea, vamos a comunicar nuestras acciones, vamos a comunicar los instrumentos, vamos a hacer, por ejemplo, construir un mapa de riesgos de corrupción en el sector eléctrico y se construyó con los agentes participantes de esa acción colectiva, construimos un mapa de riesgos de prevención de lavado y financiación del terrorismo. Entonces nos pusimos en una línea media donde los que no estaban muy conocedores del tema o muy desarrollados no tienen que ponerse a recorrer un camino, sino que hacen más eficiente ese proceso de construcción de todo su sistema de cumplimiento, de transparencia o de ética al interior de la organización. Muchas gracias, César. Adelante, Diego. Bueno, con relación a la primera pregunta de resistencia al cambio, yo creo que ya lo mencionaron César y Luz María. Lo primero que tienes que hacer es como dar a entender o lograr que tu organización entienda por qué estás haciendo esto. O sea, que no es una imposición o cumplir con un requisito legal únicamente. Obviamente hay que cumplir con un requisito, pero cuando tú logras vincular a toda tu organización, y esto es clave, no simplemente a los directivos, al top management, sino desde la persona más junior de tu organización a toda la organización, pasando por todos, logran vincularse y entender por qué esto genera valor, logras empezar a romper esa resistencia. ¿Y cómo logras cómo logras llegar a ese entendimiento? Mostrándole los beneficios que tiene. Y cuando tú tienes un programa de ética, de transparencia, de integridad efectivo, estás primero posicionando mejor tu organización, tal vez llegando a mejores clientes que si no lo tuvieras no podrías llegar y eso genera un beneficio. Tal vez vas a posicionarte en nuevos mercados, que donde si no lo tuvieras no podrías llegar. Pero también hay un factor supremamente importante en el mundo de ahora, es súper evidente y es el sentido de pertenencia. Vas a poder atraer y retener mejor talento. Porque tú, cualquier persona a la que le digas ahora, no, me ofrecieron un trabajo en X empresa, lo primero que va a hacer es su teléfono celular, googlear qué es esa empresa. Y si esa empresa está involucrada en temas de corrupción, en escándalos, tú no vas a querer trabajar ahí. O si tú ya trabajas, vas a querer buscar un nuevo horizonte. Entonces también hay que ver cómo todo esto en conjunto genera un mayor valor para la organización y un mayor valor para ti como colaborador de esa organización. Es sentir por qué lo estás haciendo. Obviamente también por el impacto que tiene para la sociedad. Pero entonces es que todos los miembros de la organización entiendan eso y segundo, que yo creo que también es supremamente fundamental, entender que por más sencillo que sea tu trabajo y más básico que sea tu rol, tú eres parte fundamental del éxito del programa. Si tú no estás comprometido, el programa puede fallar. O sea, no es, no, esto solo es del presidente y del vicepresidente y de las grandes gerencias, no. Desde la persona que entra hoy, que es el practicante que lleva un día, en ti está la responsabilidad de que nuestro programa sea exitoso o no lo sea. Ese sería el primer punto. Con relación al tema de incentivar las denuncias, como ya dijeron los colegas, clave generar confianza en las personas, demostrarles que el sistema funciona, que no va a haber retaliación, porque pues desafortunadamente, digamos que en la sociedad en que nosotros nos movemos, la gente tiene mucho temor a veces a denunciar porque le van a contar a mi jefe, me van a despedir. Lo primero es garantizarle eso. Aquí no va a haber retaliación, aquí va a haber confidencialidad, aquí vamos a proteger al denunciante, mostrar que el proceso funciona y en los casos que se puede, como lo decía César, mostrar estadísticas. Eso es clave. Pero lo más importante es generar que la gente sienta la confianza con que puede ir y denunciar cualquier hecho.
obviamente basándonos desde el principio de la buena fe, ¿no? Que eso es también algo con lo que uno trabaja y es decirle a la gente, esto no es porque hoy llegué tarde y mi jefe me llamó la atención, entonces llamo al canal ético para complicarle la vida, obviamente no. Esto es hacerlo con responsabilidad, pero si lo hacemos con responsabilidad, las cosas pues tienen que funcionar y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros como áreas de cumplimiento y pues como departamento de compliance y las gerencias, mostrando que hay una protección a ese denunciante y que hay un proceso debido y que todo se va a hacer de buena fe. Entonces, eso creo que es clave para generar esa motivación a querer denunciar. Y por último, la acción colectiva, yo creo que para mí son fundamentales. Como les comentaba, me permite conocer gente que si no estuviera la acción colectiva no tendría acceso. Cada reunión que yo voy aprendo algo. Yo creo que hay un mensaje importante para las compañías y es, a veces pensamos que uno solo aprende de las empresas grandes, ¿no? Las que tienen los grandes programas de cumplimiento y los presupuestos que por X o Y razón los tenemos. No, todos aprendemos de algo. A mí me gusta cuando hablo con empresas un poco más pequeñas que la mía, el ingenio que tenemos, ¿no? Cómo se inventan cosas para atacar este mercado, no tengo esta tecnología, pero yo hago este proceso así. Y yo de toda reunión que voy con alguna empresa grande o pequeña, y lo saben Luz María y lo saben César, siempre les digo, me voy a copiar de esto, me voy a copiar de esto. Algunas cosas puedo, otras no, pero es eso. La acción colectiva te permite aprender de los demás, aprender de sus buenas prácticas, de sus errores, y todos tenemos algo que mostrar. Entonces, yo creo que es eso también para motivar a las compañías a que se hagan parte de las acciones colectivas y de esta acción colectiva es, no tienes que tener el programa perfecto, porque ninguno lo tenemos, partamos de ahí, solo tienes que tener el compromiso y las ganas de mostrar y de aprender. Y te juro que la acción colectiva va a ser muy beneficiosa. Y también empezamos a generar esa inercia de mostrar cada vez somos más los que estamos actuando en estos temas. Muchísimas gracias, Diego. Qué pena haberme salido un poquito del libreto, pero es que no podía desaprovechar la oportunidad para hacer estas 3 preguntas tan claves en el trabajo con el sector privado que venimos adelantando nosotros. Bueno, ya para cerrar el conversatorio, la última pregunta es la siguiente. ¿Cuáles considera los obstáculos que pueden enfrentar las empresas para lograr las metas asociadas a los ODS, específicamente al ODS 16, en lo relacionado en lucha contra la corrupción? Entonces, Luz María, te doy la palabra, el micrófono es tuyo. Gracias. Mira, yo creo que lo mencioné en un momento previo, pero quiero retomarlo. Tenemos que salir de la idea de que de siempre se ha hecho así y estamos en esta inercia de ser un país que en la medición de transparencia internacional puntúa por debajo de 40 y demás. Todos vemos que los buenos somos más. Tenemos que empezar a creernos la capacidad de darle la vuelta a esto. La complacencia con el status quo no es válido. Este es un país lleno de posibilidades, de talento, de capacidades, de recursos que todos tenemos que tomar la responsabilidad por la mano de empezar a ser muy vocales en el valor de la integridad. Yo creo que nosotros tenemos además que cumplir una tarea importante, las empresas grandes, de apoyar la generación de muy sólida base empresarial pequeña y mediana. Tenemos que, además, estas empresas que están surgiendo y naciendo en el país, que empiecen bien desde el comienzo, que empiecen con unos programas de integridad fuertes, porque mucho de lo que nos impide alcanzar estos objetivos de desarrollo es eso, o sea, demasiada falta de educación, de conocimiento, de información, polarización del tema empresarial en las grandes ciudades y muy poco desarrollo en las regiones. Entonces, necesitamos empezar a pregonar más la capacidad de todos actuar en los negocios de manera íntegra, a nivel pequeño, a nivel grande, a nivel regional. Tenemos una gran responsabilidad con las regiones que obviamente va desde el punto de vista de compra de bienes y servicios locales, pero también desde la base de crear infraestructura íntegra a todos los niveles. Tenemos que creernos el mensaje de la integridad, actuarlo con coherencia y exigirlo de los terceros con los que las empresas grandes trabajamos. Perfecto, muchísimas gracias, Luz María. Ahora te paso la pregunta a ti, César. ¿Cuáles crees tú sean los principales retos para poder dar cumplimiento al ODS 16, específicamente en lo relacionado con lucha contra la corrupción? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, nos enfrentamos es siempre creer que el problema está afuera, ver el problema en el otro y no verlo dentro de nuestras organizaciones. Hay un concepto
concepto muy claro, la corrupción nos atañe a todos. La corrupción no es del sector público, la corrupción no es exclusiva del sector privado. En estos días conversaba con alguien y decía, no, es que la corrupción está en el que ofrece y el que recibe, la corrupción es del que pide y el que da. Yo creo que también la corrupción está en los que observamos la corrupción, esa materialización de esos actos y no los denunciamos. Cuando nosotros nos ponemos a hacer un juego de víctimas y no de jugadores, creo que estamos conectando con que siga desarrollándose la corrupción. Y cuando hablo de ese proceso de víctimas y jugadores es siempre poner el problema afuera. Es que se robaron toda la plata de las vías, es que no hay infraestructura para movilizarnos, entonces yo llegué tarde porque el trancón es muy grande. Bueno, entonces salga media hora antes. No quiero decir que con eso se va a solucionar los problemas de corrupción por ejemplo, en infraestructura, pero cuando ponemos el problema afuera, creo que estamos siempre dejando una talanquera muy grande para lograr esa transparencia. Y en la medida que nosotros no participemos, en la medida que las organizaciones no sean transparentes entregando la información, si yo hablo con la verdad no tengo que recordar las cosas, porque si hablo con la verdad siempre voy a tener el elemento que tengo que decir en cualquier momento. Creo que es un proceso de participación, de convicción. Nosotros de pronto hemos sido, lo digo en nombre propio, de pronto algunos hemos sido muy pasivos y hemos dejado ver cómo se va forjando las situaciones sin nosotros actuar. Y yo creo que es el momento de que tomemos la rienda de esto, dejemos de ser tan lastimeros y empecemos a ser esos jugadores, esos actores en ese proceso de vencer la corrupción, involucrando lógicamente cada uno de los distintas metas del ODS 16 para trabajar en pro de esas paz, justicia e instituciones sólidas. Muchísimas gracias, César. El micrófono es tuyo, Diego. Cuéntanos. Bueno, pues creo que yo tendría 3 puntos, de los cuales 2 ya les he mencionado. Uno, principalmente entender que esto de implementar temas en contra de la corrupción, implementar programas de ética, tenemos que verlo como un beneficio y no como una obligación o algo que tengo que hacer para cumplir. Eso sería mi primer punto, que creo que ya lo habíamos mencionado. Segundo, enfocarnos en involucrar a toda nuestra organización para que garantizar que todos seamos conscientes de que somos parte de la solución, no somos parte del problema, tanto como lo decían César y Luz María, tanto interno como externamente, porque no podemos actuar mal de las puertas para afuera, pero entonces de las puertas para adentro soy el más íntegro. Hay que ser, creo que los colegas lo mencionaron, hay que ser coherente. Eso me parece clave. Y hay un tercer punto que ya va más enfocado en las empresas al momento de implementar programas de ética y transparencia, sobre todo cuando están iniciando, y es que creo que el error que se comete muchas veces es querer correr antes de caminar. ¿Y a qué me refiero? Que te dicen, voy a implementar un programa de ética, yo soy una empresa mediana o pequeña, y entonces como yo trabajo con una empresa grande como Frontera, como EPM, como Siemens Energy, y ellos me han prestado su programa de ética, me lo han compartido en diferentes capacitaciones, hago copy-paste, copio y pego en mi estructura. Y eso no te va a funcionar. Primero, ¿por qué? Porque son empresas totalmente diferentes. Segundo, porque vas a incrementar lo que tú preguntabas anteriormente, y es esa resistencia, porque vas a empezar a colocar controles y procesos que no están alineados a tu organización y no vas a ver los frutos positivos. Entonces eso va a salirte peor el remedio que la enfermedad, porque vas a lograr que la gente diga, pero implementamos algo, nos desgastamos y no nos sirvió. Entonces, lo importante es que seas consciente qué es lo que cuál es el tamaño de tu organización, cómo funciona, y que empieces a implementar un programa de ética y de transparencia acorde a tu organización, que empieces a ir en función de los beneficios para tu organización, en función de lo que te están pidiendo tus stakeholders, para poder empezar a ver los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me puedo apoyar en empresas grandes. Claramente apóyate en empresas grandes, para eso están las acciones colectivas, para que entiendas qué están haciendo, pero ten en cuenta que copiar y pegar en programas de transparencia es el peor error que se puede hacer, porque cada programa tiene que ser como una camisa a la medida, si no se te ve mal. Entonces, ese sería mi consejo. O sea, enfocarte en ver los beneficios que tiene esto y ser coherente. Segundo, involucrar a toda tu organización y saber que cada proceso es individual. Cada compañía desarrolla su proceso de manera independiente. Búscate apoyarte en compañías con más experiencia, con conocimiento, que te puedan dar consejos, y interioriza eso cómo aplica dentro de tu organización. Así vas a lograr mayor vinculación, la gente más involucrada, más empoderamiento, y vas a empezar en un menor plazo a ver resultados positivos. Ese sería, digamos que mis consejos desde mi punto de vista. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esto damos por terminada la sesión. Para mí ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes en calidad de moderador.
me hubiese gustado haber podido tener más tiempo para conversar más a fondo. De verdad es un gusto tener a 3 dignos representantes de empresas líderes en sus sectores que conocen del tema, saben del tema, han tenido que afrontar los retos relacionados con este tema. Y ya como para cerrar, unas breves palabras, simplemente resaltando algunas de las intervenciones de ustedes, me pareció reiterativo el tema de la coherencia que debe existir en el decir, hacer y actuar, como decía César. Me parece muy importante precisamente que las empresas den su ejemplo frente a la manera en la cual toman sus decisiones, es decir, que toda decisión que tome la empresa no deje de lado este componente ético y ese componente íntegro que es tan importante, no solamente en las decisiones de temas de compliance, sino también en las decisiones económicas que toman las empresas. Es muy importante también resaltar la mención que hacen ustedes a la importancia que tiene que los procesos que se incorporen tengan un orden y tengan una razón de ser y una trazabilidad. Es muy interesante, como mencionaba Luz María, que los procesos no generen cargas adicionales en quienes tienen que llevarlos a cabo, sino que se vean como facilitadores de los procesos con los que ya cuentan las organizaciones, que son procesos que responden a una necesidad de la empresa, tiene un orden específico y tiene la posibilidad de darse una trazabilidad frente a la implementación de estas acciones que se adoptan. Muy interesante el tema que menciona Diego relacionado con conoce a tu socio, conoce a tu aliado. Los aliados que tienen ustedes no solamente son grandes multinacionales como las suyas, sino también tienen pequeñas, medianas empresas, muchas veces trabajan con proveedores, grupos de interés que no necesariamente tienen las mismas características de sus empresas. Y es importante conocerlos, saber quiénes son. Y algo muy interesante, ya para culminar, es, y digamos, me pareció pertinente por eso hacer la pregunta de la acción colectiva, es que en muchos de estos espacios se habla bastante de la acción colectiva, pero esto hay que vivir para contarlo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción habla en su artículo 12 de la importancia de hacer partícipe al sector privado en las acciones de la lucha y la prevención contra la corrupción. Y en cierto artículo 3 incluso habla de la sociedad civil y la importancia de incorporar a la sociedad civil en estos ejercicios. Pues nada más ni nada menos que eso de una u otra forma es lo que se le conoce con el nombre de acción colectiva. Ustedes hablan del intercambio de buenas prácticas, de las lecciones aprendidas, decía Diego, de los errores también uno aprende un montón, compartiendo con los colegas cuáles son los errores comunes que se cometen implementando un sistema de cumplimiento, la camisa a la medida que recién menciona Diego. Claro, precisamente es de todo ese ejercicio y esa experiencia que ustedes han tenido que pueden dar fe de la importancia de que se generen espacios de acción colectiva, no solamente con empresas de sus sectores o del tamaño de las suyas, sino también con otras empresas de otros sectores que han tenido que superar estos grandes desafíos que impone la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en el nivel empresarial. No siendo más que agradecerles, yo realmente tuve la oportunidad de aprender de ustedes y de escuchar, porque muchas veces uno aquí escucha unas cosas de lo público, de lo privado, pero no llega a aterrizarlo a esta magnitud. Entonces agradezco mucho el espacio porque ustedes con ejemplos muy puntuales, muy concretos, lo que nos hablaba César del modelo de medición de gestión ética, cómo fue el ejercicio de adaptación, lo cuenta tan fácil y todos ustedes cuentan sus experiencias tan fácil, pero detrás de eso seguramente hubo días de sufrimiento y noches de sufrimiento. Entonces es muy interesante escuchar cómo ustedes ya pueden manejar esa información. No sé si quieran decir algo ya para cerrar. Sí. Fabián, sí, un punto. La publicación está impresa, pero también en la página de Pacto Global la pueden consultar. Yo creo que el tema no es de ponernos a inventar, la invitación es a que consulten en la página de Pacto Global el documento está en PDF, establezcan contacto con las buenas prácticas que hay aquí documentadas, la que quieran implementar o requieran implementar y adaptarlas a su organización. Muchas gracias por el espacio, creo que estos espacios son bien importantes y como dijimos, esto es un conocimiento de la sociedad y siempre con las puertas abiertas para recibir cualquier comentario, conversación o contacto que quieran establecer con nosotros. Gracias. Bueno, yo también quiero dar las gracias, Fabián, a ti y a Pacto Global, y los invito a todos a ser influenciadores de integridad. Ahora en el mundo de las redes sociales, de los influencers, los invito a ser un Kardashian de la integridad, que todos seamos influencers en estos temas. Muchísimas gracias, Luz María. Diego. Bueno, muchas gracias a todos de verdad por la invitación, por este espacio y por seguir trabajando en estas acciones. La verdad creo que me siento honrado de estar aquí el día de hoy y creo que juntos podemos llegar muy lejos. Todavía hay muchísimo por hacer, pero hemos logrado grandes cosas y hay muchas cosas por venir. Entonces, nada, felicitarlos y ojalá sigamos trabajando en estos temas tan interesantes, de verdad. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, César, Luz María. Ha sido un gusto realmente haber compartido este espacio con ustedes. Que tengan un feliz día.
Chao, chao. Feliz día para todos. Hasta luego.